Muchas gracias por su invitación a los diplomados de CEDAR. Hoy desde Colombia nos vamos a referir a algunos aspectos relativos a la jurisdicción constitucional de ese país, que ha tenido mucha vigencia precisamente porque se celebra sus 102 años de instauración. Sin embargo, si tenemos en cuenta que pareciera que son solo 102 años, tenemos que remontarnos un poco más a las constituciones provinciales de la primera época de la independencia colombiana, ya que desde la Constitución de Tunja, al igual que en la Constitución de Antioquia y en la Constitución de Cartagena de Indias, se dispuso en su momento por los Serenísimos Colegios Constituyentes la creación de un Senado conservador de la Constitución integrado por 5 personas que realizaban el control de las leyes que eran expedidas para que éstas no vulneraran los derechos fundamentales. Después, poco a poco, fue evolucionando la figura en esos primeros años hasta la llegada de Pablo Morillo y el régimen del terror con la reinstauración del gobierno español entre 1816 y 1819. Ahí se perdió la secuencia sobre este tipo de control de constitucionalidad encargado a ese Senado conservador de la Constitución. Solo hasta 1910, con el acto legislativo número 3 de ese año, Colombia volvió a integrar el tema del control de constitucionalidad al encargar a la Corte Suprema de Justicia en su momento el control de la guarda, integridad y la supremacía de la Constitución. En la medida que fueron pasando los años, en 1968, 58 años después de haberse encargado a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia esa función, se decidió crear una Sala Constitucional. Esta Sala Constitucional entró a operar desde 1969. En 1977 se le dio autonomía al estilo de la Sala 4 de la Corte Suprema de Costa Rica. Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia, 2 años después, le quitó esas funciones al darse cuenta que la reforma constitucional había sido aprobada a través de un número de votos superior al número de congresistas presentes. Fue así como volvió entonces el control de constitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia en pleno, quien, previa instrucción de los procesos de constitucionalidad que podía presentar cada uno de los ciudadanos colombianos desde 1910, entonces se encargaba de expedir o no las sentencias de constitucionalidad. Cuando en 1990 se gestó el movimiento constitucional conocido como el de la séptima papeleta, que dio origen a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, uno de los puntos principales fue el de darle autonomía nuevamente a esa sala constitucional. Sin embargo, ya poco a poco en los países de América Latina iba surgiendo la idea de tener tribunales constitucionales. Fue así como surgió entonces la Corte Constitucional Colombiana en 1991, que entró a funcionar a partir del 17 de febrero de 1992, que fue la fecha de aprobación y del acto de instalación por parte del presidente César Gaviria. Inicialmente esa Corte Constitucional estuvo integrada por 7 magistrados designados por el presidente de la República. Solo a partir de 1993 la Corte Constitucional aumentó su número a 9 magistrados elegidos por el Senado de la República, previa presentación de 3 ternas a cargo del Consejo de Estado, 3 ternas a cargo de la Corte Suprema de Justicia y 3 ternas a cargo del presidente de la República. Poco a poco, la jurisdicción constitucional fue consolidándose. Sin embargo, ese control de constitucionalidad en Colombia no es un control que se encuentra únicamente concentrado en cabeza de la jurisdicción constitucional, debido a que todos los asuntos que tienen contenido constitucional y que no están incluidos dentro del artículo de funciones que se le asignan a la Corte, que es el artículo 241 de la Constitución, le compete conocerlos a la sección primera en la Sala de lo Contencioso Administrativo al Consejo de Estado. Se suma a ello el que todos los jueces de la República de Colombia también son jueces de constitucionalidad para 2 efectos. En primer lugar, para aplicar o no la excepción de inconstitucionalidad cuando encuentren que una disposición de las que corresponden a su materia puede estar violando el contenido del texto superior. En segundo lugar, en materia de la acción de tutela o del recurso de amparo, debido a que cualquier persona puede acudir ante los jueces, teniendo en cuenta, sin embargo, unas reglas de competencia,
para lograr la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos se hallen violados o amenazados por una autoridad pública o bien por un particular. Ese ha sido pues también uno de los grandes aportes de la jurisdicción constitucional al constitucionalismo latinoamericano durante estos años, debido a que la Corte Constitucional recibe todas las acciones de tutela que se presentan en el país, más o menos unas 3.000 al día, y con un trabajo enorme la Corte selecciona semanalmente un buen número de estas sentencias de tutela para que las salas de revisión, integradas por cada uno de los magistrados de la Corte Constitucional, como ya lo dije son 9, con los 2 magistrados que le siguen en orden alfabético, puedan pronunciarse acerca del contenido de los fallos de tutela, protegiendo o no protegiendo esos derechos fundamentales. Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional colombiana también ha sido muy estricta en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales. El bloque de constitucionalidad se incorpora a la Constitución misma debido a que todos los tratados internacionales, primero en materia de derechos humanos, luego los convenios de la OIT, después el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Económicos, el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Lucha contra el Genocidio, la Convención de Lucha contra la Tortura, etcétera, hacen parte del ordenamiento mismo colombiano. Sin embargo, para no quedarse cortos, el Tribunal Constitucional colombiano ha manifestado igualmente que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo las que condenan a Colombia, sino también las que condenan a cualquier otro país que hace parte del sistema interamericano, hacen parte del bloque, en este caso, del bloque de convencionalidad en Colombia. Así podemos dar una visión panorámica de lo que es el derecho constitucional colombiano y el compromiso que tiene la Corte Constitucional en la defensa de los derechos, los intereses y las garantías consignadas en la Constitución, en los tratados internacionales y en las sentencias interamericanas para todos los residentes en el territorio colombiano.